Las brujas, las protagonistas más célebres de las historias de terror clásicas. A pesar de la antigüedad de sus mitos, aún hoy en la actualidad, hay personas que aseguran haberse encontrado en algún momento con uno de estos misteriosos seres. Les pregunté hace poco a través de la pestaña de comunidad de YouTube si alguna vez habían visto a una bruja, y me encontré con relatos muy interesantes. Lamentablemente y por motivos de tiempo, no pude incluirlos todos en este video. Aún así, espero que lo disfruten. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Mi padre es trailero. Mi mamá y yo usualmente íbamos de viaje con él. En uno de esos viajes ya era de noche, y yo entré a dormir a la cama que tenía el camión. En la madrugada, mis papás iban en una de las carreteras de San Luis Potosí. Mi madre cuenta que a lo lejos y en medio de la carretera, vieron lo que parecía ser un perro, solo que este animal era mucho más grande que un perro normal. Tenía el pelo canoso y estaba volteado dándoles la espalda. Mi padre sonó el claxon para que el perro se quitara del camino, pero no lo hizo. Cuando iban a chocar contra él, ya no podían detenerse. Era la vida del perro o la nuestra, así que mi madre se agarró fuertemente de su asiento y mi padre del volante para aguantar el golpe. En el último momento vieron que aquel animal parecía ser más grande aún, casi del tamaño del camión. El perro volteó, pero tenía los ojos rojos y muy brillantes. Se detuvieron con fuerza, pero el golpe nunca llegó. Se sorprendieron mucho, ya que con ese tamaño era imposible no sentirlo. Ellos no vieron correr al animal hacia ninguna parte, simplemente se había desvanecido. Siguieron por el camino y mi padre frenó más adelante para revisar que el camión no se hubiera descompuesto, pero no habían rastros de nada, ni de sangre, ni de pelo. Más adelante otros amigos traileros nos contaron que los brujos y las brujas a veces se convierten en animales para causar accidentes y robarse el alma de quienes mueran. Algo que también escuchamos que le había sucedido a otras personas en la estación de radio, donde transmiten La Mano Peluda, donde personas cuentan experiencias similares. Y al escuchar relatos parecidos al nuestro, aún se nos eriza la piel. En el primer mes de vida de mi hijo, como alrededor de la 1 de la mañana, sentí como si no pudiera moverme. También sentí cómo me quitaban a mi bebé de los brazos. Cuando pude reaccionar, mi hijo estaba hasta los pies de la cama, y mi esposo rápidamente salió a revisar. Se escucharon entonces canicas en el techo de la casa, y durante toda una semana escuchamos a una lechuza cantar. Muchos nos han dicho que se trataba de una bruja. Mi madre dice que en su pueblo las brujas se disfrazan de lechuzas y se ponen a dar vueltas sobre una casa. Poco tiempo después, alguien de esa casa enferma o muere. Y cada vez que mi madre ve una lechuza en nuestra colonia, trata de ahuyentarla. Yo la empecé a creer cuando una lechuza se paró sobre la casa de mi vecina, poco después de haber dado unas vueltas encima de ella. A los 2 días, la hija de mi vecina amaneció muerta y con el cuerpo hinchado. También me dijo que no tenía que dejar ropa interior afuera y de noche si usaba la lavadora, ya que éstas podían usarla para hacer brujería o simplemente robarla. Sé que suena raro, pero ella desde pequeña no salía de noche de su casa. Cuando era niño, como de unos 9 o 10 años, fui de vacaciones a casa de mi abuela, que vivía en un pueblo pequeño.
Llegando a las últimas casas del pueblo, había una que era un poco más grande que las demás y se caracterizaba por llevar unos 20 años abandonada. Los ancianos del pueblo contaban que en esa casa solía vivir una bruja. La verdad, a pesar de ser un niño pequeño, nunca me creí esa historia, ya que creía que la contaban para que los niños se alejaran de esa casa, pues estaba en un pésimo estado y era cuestión de tiempo para que se cayera, y no querían que le sucediera algo a un niño estando dentro de ella. No creí esa historia hasta que una vez regresaba de dar un paseo con mis tíos. Íbamos en el carro de mi abuelo, y cuando pasamos cerca, a solo unos metros de esa casa, escuché una risa macabra salir de ahí, y vi que de una ventana salía una silueta muy rara. Muy asustado me palidecí cuando mis tíos me preguntaron si yo también lo había visto. Sin duda, es una experiencia que me perseguirá por siempre. Soy nacida en Guatemala, de padre mexicano y madre cubana. En aquel entonces mi papá consiguió un trabajo en México, en una región de Oaxaca. Mi madre entonces decidió seguir a mi padre, y a mí me dejó de muy niña al cuidado de mi abuela. Era mi abuela materna, a la que siempre llamé mamá, pues ella en realidad siempre vio por mí desde que nací, así que no sentí la ausencia de mis padres. Además de eso, tenía a mis tías, a quienes veía como mis hermanas mayores, y con ellas estaba mi tía Lala. Era una mujer mayor que cuidó de mi mamá y también de mis tías. Ella había sido la nana de varias generaciones de nuestra familia y por lo tanto la considerábamos como parte de ella. La tía Lala era una mujer de amplios conocimientos en temas de brujería y cosas sobrenaturales. Durante mi niñez me enseñó muchas cosas para defenderme de las brujas y poder tumbarlas, como ella decía. En esos lugares remotos donde vivíamos, eran leyendas vivas que la gente contaba de generación en generación y casi siempre resultaban ser ciertas. Para mí era común subirme a la azotea cada viernes con ella para ver las bolas de lumbre bajar desde el cerro cercano y volar en círculos hacia las casas. Desde lejos se podía ver cómo regresaban hasta las cumbres para perderse en la oscuridad. Para mí era un espectáculo fascinante, pero para otras personas eso significaba terror. Conforme crecí, me di cuenta de los alcances de la tía Lala. Supe los verdaderos motivos por los que mi mamá decidió dejarme con mi abuela, muy a su pesar. Cuando recién se fueron a Oaxaca mis padres, me llevaron con ellos. Yo tenía meses de haber nacido. Al estar en esas regiones, mi mamá sufrió un episodio de horror, al ver que intentaron robarme. Pero no fue una persona común, era un ser horrible, que a la postre la calificarían como una bruja. Después de esa experiencia tan terrible, de sentir el miedo de perderme en manos de algo incomprensible, pero a la vez muy real en ese lugar, mi madre muy a su pesar me trajo con mi abuela y me dejó al cuidado de la tía Lala, pues sabía que esta señora era la única que podía cuidarme y protegerme de esas horribles presencias. La tía Lala me contó que siendo muy joven, perdió a sus 2 únicos hijos a manos de una bruja. Los niños se fueron enfermando gradualmente y nunca encontraron el motivo. Un día halló muerto a uno, aparentemente desangrado, y el otro murió por una fuerte anemia. Después de eso, Lala se dio a la tarea de averiguar el motivo de la repentina muerte de sus hijos, algo que no encajaba del todo, y encontró que una vecina bruja se transformaba en chompipe, es decir, un guajolote, y que de alguna manera les drenó la vida a ambos hijos. Lala juró vengarse y destruir a la bruja que le dio muerte a los pequeños, y dice que lo logró. Desde ese momento, amplió sus conocimientos para ayudar a otras familias en caso de que estuvieran siendo acosadas por estos seres infernales. Con el tiempo, ella me contó una manera para poder tumbar y matar a una bruja. Al descubrir al animal que merodeaba en la casa, había que prender carbón y echarlo en un anafre con chiles secos. Había una variedad de chile en particular, llamada habanero maya, que son tremendamente picantes. Al ponerlos en las brasas, estos desprenden unos vapores y humos insoportables que hacían toser a todos, y entonces el animal caía al filo de la puerta retorciéndose por el picor de los chiles al respirar el humo que estos emanaban. Para cuando pasaba esto, los animales se transformaban en mujer. A veces, cuando sobrevivían, al poco tiempo regresaban ya convertidas en mujeres,
con golpes y moretones, con hambre y sed, pidiendo perdón por el mal causado. Había cosas más osadas para destruirlas, pero había que seguirlas a sus dominios, y eso era peligroso para una persona que no sabía lidiar con aquellas fuerzas sobrenaturales, que eran invariablemente protegidas por el maligno, pues es de él de donde emana su poder. Esa fue literalmente mi infancia, el estar rodeada de mitos y prácticas de hechicería, para vencer a aquello que atormentaba a los niños de la región. Yo en particular me sentía protegida por ellas, aunque intuía que realmente me protegían de algo que nunca me quisieron revelar. ¿Qué te parecieron estas historias? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente, dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.